Listo. Hola, muy buenas tardes a todas y todos quienes se conectan a este 11º seminario sobre producción social del espacio. Reciban una cordial bienvenida. Es un gusto reunirnos nuevamente para dialogar de manera crítica y rigurosa sobre las relaciones entre espacio, poder y transformaciones territoriales. Hoy contamos con la participación del doctor Tiago Duarte Pimentel, cuya trayectoria y profundidad analítica sin duda enriquecerán nuestra reflexión colectiva. Agradecemos su interés y disposición para contribuir desde distintos territorios una comunidad académica comprometida con la comprensión y transformación de nuestras realidades. Que este encuentro sea un espacio fértil para el intercambio, la colaboración y nuevas preguntas de investigación. Sean bienvenidas y bienvenidos a este 11º seminario, que por cierto será el último de este año. Y bueno, antes de iniciar esta exposición magistral del doctor Duarte Pimentel, me voy a permitir leer su semblanza. Tiago Duarte Pimentel es profesor asociado 3 de la Universidad Federal de Juiz de Fora y una figura destacada en los estudios sociológicos y turísticos en América Latina. Su formación sólida integra un doctorado en Ciencias Sociales por la misma Universidad Federal Juiz de Fora, y tiene una trayectoria de investigación centrada en teoría social, realismo crítico y sociología de las organizaciones, así como 2 estancias postdoctorales, la primera en estudios urbanos y turísticos en la Universidad de Quebec, en Montreal, y la segunda en filosofía y sociología en la Universidad Federal de Río de Janeiro. Su desempeño combina rigor teórico, sofisticación metodológica y una mirada crítica sobre la gobernanza, las políticas públicas y los sistemas turísticos contemporáneos. En su quehacer académico, ha sido profesor permanente en diversos programas de posgrado en Brasil y profesor visitante en instituciones de Canadá, Estados Unidos, México, Cuba, Ecuador y Uruguay, consolidando una trayectoria internacional relevante. Su labor editorial también es significativa, fundador y editor en jefe de la revista latinoamericana de turismología y de análisis brasileños de estudios turísticos, así como cofundador del Journal of Sociology of Organizations. Es, además, miembro activo de asociaciones científicas internacionales como el ISA y el AIES, en las que ha ocupado cargos de representación académica. Sus líneas de investigación abarcan la sociología del turismo, las políticas públicas, la teoría institucional y la acción colectiva organizada. Desde estas perspectivas, ha liderado grupos de investigación y centros especializados como el Cogito y el Centro Latinoamericano de Turismología. Su producción académica refleja un compromiso constante con la comprensión crítica de las dinámicas sociales, territoriales y organizacionales del turismo en el sistema mundo, aportando herramientas conceptuales y metodológicas ampliamente reconocidas. Pues es un honor contar con usted, doctor Tiago Duarte Pimentel, y le cedo el micrófono para su exposición. Excelente. Muchísimas gracias por las cordiales y amables palabras. Les agradezco mucho por esto. Y bueno, es un honor estar aquí con ustedes, participar de esta red. Y para el día de hoy quería presentar un trabajo que ha sido fruto de una tesis doctoral que yo tuve la oportunidad de coasesorar ahí en la Universidad de Guadalajara, junto con el profesor Alfredo César Dachari, que ha sido el asesor principal, ¿no? La estudiante hoy titulada se llama Marcela Costa Bifano de Oliveira. Ha trabajado conmigo acá en Brasil, es brasileña, y fue a hacer su maestría después del doctorado ahí en México, en un programa de intercambio que nosotros tenemos con otras universidades, la Universidad Autónoma de Sinaloa, después con la Universidad de Guadalajara. Entonces, en este marco de intercambios de colaboración internacional, ¿no? Entonces,
el tema que quería presentar por ustedes para discutir el fruto de este trabajo, de su tesis doctoral. Y en lo particular, sacamos aquí un recorte, una mirada específica sobre una cuestión que es una cuestión que a nosotros nos llamó mucho la atención, específicamente sobre la interfase entre el aparato organizacional y la manera como este aparato, este mecanismo organizacional, interviene en los procesos de cambio socioespaciales, ¿no? Entonces, esto es un recorte, una parte de una investigación más amplia, ¿no? Solo para encuadrar un poco la cuestión y, por supuesto, para hacer justicia a Marcela, que es la primera autora, y yo voy a presentar este tema. Sin embargo, es una parte principal de su trabajo de tesis doctoral, ¿no? Sino que ha sido un tema reciente en lo cual trabajamos. Entonces nosotros, yo en lo particular, tomé como algo importante que a lo mejor podría les interesar este tipo de discusión particular sobre esta interfaz entre el mecanismo organizacional y los procesos de cambio socioespaciales. Bueno, si puedes pasar la siguiente, por favor. Bueno, ahí hay como que una estructura que nosotros intentamos seguir, básicamente con las partes de contextualización, después el planteamiento del problema objetivos, seguido del marco teórico, metodología, análisis y conclusiones principales, ¿no? Si puedes, por favor, la próxima. Bueno, aquí hay una breve presentación personal que nosotros la podemos dispensar, ya que ha sido hecho esta contextualización de mi persona, y en lo particular ya muy bien hecha. Entonces, te lo agradezco muchísimo, Alejandro. Por esto, creo que podemos pasar. Después, a lo mejor, esta diapositiva puede quedar, no sé si hay algún banco de datos, algo así. Esto, si puede quedar de manera pública, no hay ningún problema, si les interesa a alguien, ¿no? Bueno, entonces, de manera más directa en nuestra presentación, nuestra charla, la cuestión principal tiene que ver con procesos de un contexto global, procesos de cambios socioespaciales, de transformaciones que son de manera regular y a lo general que se dan en distintos espacios, ¿no? Es decir, no es precisamente un caso mexicano. Sin embargo, lo que hemos traído aquí para contextualizar, para discutir y para estudiar y compartir con vosotros es un caso mexicano. Sin embargo, los procesos son globales, ¿no? Estos procesos de cambio, sobre todo procesos que tienen que ver con la relocalización, delocalización y después realocación de recursos, flujos económicos, materiales, personales, de capital humano, de todo esto, que a lo mejor se dan actualmente de manera integrada. Es decir, prácticamente no hay espacios donde no hay un tipo de conexión. Es decir, todas las sociedades están conectadas de manera prácticamente automática, dinámica. Es decir, como que un sistema, entre comillas, vivo, simbiótico. Todos los espacios, lugares, de alguna manera se afectan mutuamente. Entonces, algún cambio que se da, por ejemplo, en otra parte, en China, Estados Unidos, otro centro, o a lo mejor que no se proyecta mucho, que uno considera como residual, secundario, por ejemplo, algo que se pasa en África, otra parte, pero esto tiene que ver con una conexión de una dinámica global, es decir, de alguna manera influye y está influido, tiene conexiones con procesos macrosociales más amplios, ¿no? Bueno, esto solo para contextualizar nuestro punto de partida, es decir, tomamos como un trasfondo, un contexto más general, esta integración de los sistemas sociales, económicos, políticos que se opera de manera global actualmente, sobre todo tras los procesos de globalización de los 90. Sin embargo, esto remonta a siglos anteriores, ¿no? Entonces, solo para contextualizar que prácticamente todo el globo está conectado, ¿no?
Y por supuesto, hay una interdependencia entre los países. Esto se manifiesta de distintas maneras, de manera operativa, sobre todo por flujos de capital, de personas, de recursos que se trasladan de un lado al otro con el intuito, con el fin, sobre todo, de maximizar por parte de quienes detienen el capital, ¿no? De maximizar sus ingresos y por parte de los que resisten o que están de manera subordinada a esta dinámica, este flujo de capitales, pues para intentar resistir, para intentar un poco como que mejorar sus posiciones en este juego, en esta dinámica global. Y bueno, esto vale para todos, ¿no? Para los individuos, para las organizaciones, las empresas, pero también para los estados. Entonces, los estados nacionales, los países, de alguna forma también están conectados y tienen sus posiciones más o menos ranqueadas en distintos niveles, según distintos sectores o partes en que son más o menos desarrollados o buenos, cuando dominan, por ejemplo, una determinada tecnología o se destacan mucho en un determinado sector. Entonces, por supuesto, hay como que downgrades o upgrades en determinados contextos sectoriales, por ejemplo, pero de una manera general, los países más o menos se ubican como que de manera relacional entre unos con los otros, entre este tipo de recursos que están distribuidos de manera desigual dentro del sistema mundo, si así lo tomamos como un conjunto total de la totalidad. Bueno, entonces en este contexto, ahí tenemos este tipo de posición inicial, que no es una posición elegida, sino heredada, y que a partir de ella, de esta posición, intentamos identificar dónde nos ubicamos y, por supuesto, qué se puede hacer en términos de avanzar, intentar mejorar un poco sus posiciones, o de otra manera, de forma quizás no voluntaria, empeorar sus posiciones. Esto es algo relacional y esta dinámica se da a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, esto es importante porque esto va a contextualizar de manera general una doble parte de nuestra argumentación. De un lado, este contexto general que es de interdependencia y que da determinadas posiciones. Dos, la otra parte que es la dinámica geopolítica, que es decir, cómo los estados nacionales, por ejemplo, pueden intentar buscar e intentan hacer como que un reposicionamiento estratégico de sus posiciones tras inversiones, proyectos, elecciones de matrices económicas, cómo se puede posicionar en este enjadrez global, ¿no? Y bueno, de una manera más precisa, estudiamos el contexto del caso de Bahía de Banderas tras un proceso de cambio, de transformación, de larga transformación socioespacial en los últimos 50 años, desde los 70 hasta la fecha, y en lo particular identificamos como una capa que se resalta los procesos organizacionales. Más específicamente, en lo particular, la creación de un fideicomiso, el Fideicomiso de Bahía de Banderas, que ha sido un mecanismo organizacional, institucional y jurídico que promovió cambios sobre todo en el contexto general, nacional, macro, de la política, de una política de transformación económica, por ejemplo, de la agricultura, del mundo rural, para una especie de actualización productiva hacia el turismo. Sin embargo, esto también generó profundos cambios en términos de implicaciones, impactos socioespaciales, territoriales y para los actores involucrados, ¿no? Entonces, nosotros intentamos trabajar con un enfoque morfogenético. Ahorita hablaré un poquito más de esto. Sin embargo, las cuestiones principales son dadas por la sociología de las organizaciones, como que las organizaciones, en este particular la creación de una organización, ha tenido un rol clave en este proceso de un intento geopolítico del Estado Nacional de se reposicionar de manera más estratégica, pero al final se conecta con capitales transnacionales y esto ha sido
un efecto, por ejemplo, de este proceso de cambio socioespacial más largo y duradero, ¿no? Entonces, nuestra premisa es que el turismo fue presentado como una vía de desarrollo rural y después urbano. Sin embargo, hay prácticas de dependencias estructurales y algún tipo de permanencia de desigualdades, quizás una profundización de ellas, este discurso de actualización productiva, de generación de un proceso de desarrollo, ¿no? Entonces, nuestro argumento central es que el fideicomiso ha sido un mecanismo organizacional, jurídico, institucional, que fue insertado en este contexto para generar cambios, en lo particular para crear este tipo de posibilidad de cambios, sobre todo de la propiedad de la tierra, que permitió después, a su vez, la transferencia de esta tierra a los propietarios privados. Y por supuesto, una flexibilización y movilidad de los recursos, en lo particular de la tierra, de la propiedad de la tierra, ¿no? Entonces, por favor, si puedes pasar el próximo. El planteamiento del problema, nuestro objetivo. Bueno, nosotros tomamos cuestiones norteadoras, entonces distintas cuestiones que nos ocupan, han ocupado la mente, y aquí quizás lo metí algunas de ellas, ¿no? Unas dos, tres cuestiones más importantes. Quizás la principal sería la segunda: ¿cuál es el papel del fideicomiso de Bahía de Banderas en este proceso de cambio, ¿no? Los cambios que ocurrieron en los cambios socioespaciales que ocurrieron en los últimos 50 años, ¿no? Y cómo este proceso de transformación se alinea con un contexto macro, ¿no? De procesos mundiales, y se conecta, por supuesto, también con cambios y con acciones del local, ¿no? En este contexto, como nosotros argumentaremos, esto tiene que ver con el cambio, sobre todo de la propiedad, ¿no? De la propiedad de la tierra, y por supuesto el cambio del proceso productivo, del sector económico, y después una actualización productiva al final que se generó, si consideramos de manera muy simplificada, muy sencilla, un paso del contexto de una matriz económica vinculada al sector agropecuario, agrícola, para el sector terciario del turismo, ¿no? Tras un discurso de desarrollo, sin embargo, que quizás no haya generado tanto como se ha prometido o que se ha esperado que generaría, ¿no? Entonces, esto es un poco de las cuestiones que nos llevaron a la reflexión y una preocupación para intentar estudiar este caso en lo particular, en la realidad. Sin embargo, como decía algunos minutos antes, es algo más o menos global, no universal. Es decir, son procesos de cambio que también ocurren en Brasil, en México, en Estados Unidos, en otras partes, movidos, impulsados, sobre todo por el capital. Bueno, entonces nuestro objetivo, o los objetivos de manera más específica, fueron analizar el FIBA, el Fideicomiso de Bahía de Banderas, como un instrumento organizacional y jurídico de transformación socioespacial que impulsó cambios socioeconómicos en México entre los años 70 y 90, en lo particular, que ha sido la actuación más específica, más efectiva de este mecanismo. Sin embargo, de los 70 hasta la fecha, que son las consecuencias o el proceso continuado de cambio, lo que se generó después tras esta intervención por medio del contexto del mecanismo del FIBA, ¿no? Y después relacionar el turismo, la dependencia del capital transnacional, es decir, distintos niveles o layers, capas de este tipo de problemática, y después examinar aquí cómo el instrumento permitió la privatización de tierras, ¿no? Y más en un contexto más reciente, esto a su vez generó sobre todo se dio el paso a la inversión extranjera de manera muy libre, muy abierta y más amplia, lo que es todo el contrario de lo que se pasaba, por ejemplo, hacia 100 años atrás, ¿no?
Entonces, por favor, la próxima. Bueno, nosotros intentamos desarrollar un argumento central que se puede poner así, que el FIBA fue un instrumento, un dispositivo institucional, organizacional y jurídico que convirtió, que hizo posible la conversión de las tierras, de la propiedad de la tierra, antes comunales, antes de un determinado régimen, hacia el otro, en lo particular, la privatización o la propiedad privada, más específicamente actualmente, que está concentrada en las manos de los inversionistas extranjeros, ¿no? Y para desarrollar este argumento, ahí insertamos tres subargumentos o argumentos secundarios, que son a uno, el Estado, en lo particular con este intento estratégico de reposicionamiento geopolítico como un agente o un emprendedor institucional, ha sido el motor del cambio. Es decir, hay como que una estrategia deliberada por parte del Estado de producir los cambios, sobre todo bajo alguna justificación, alguna cuestión que se cree, que se promueve como siendo algo que se supone que sea para el mejor, ¿no? Sin embargo, esto ha sido una estrategia del Estado. Esto es lo que nos importa aquí, porque es un proceso deliberado. Esto se convierte en políticas públicas, ¿no? Entonces, no es algo aislado, fragmentado, que sea no voluntario. Todo al contrario, es algo deliberado. En lo particular para intentar reposicionarse de manera más favorable en el contexto internacional de este sistema mundo. El segundo argumento es de que la forma, es decir, el modus operandi ha sido por medio de las organizaciones. La organización como un instrumento, una herramienta de transformación institucional, es decir, de producir cambios en lo particular en el sistema práctico, es decir, en la vida cotidiana práctica de cambiar el uso de la tierra. Sin embargo, esto tiene que ver o esto está conectado también con cambios formales, es decir, se tiene que generar un tipo de creación jurídica, de mecanismo institucional, porque eso tiene que ver con reglas, con legislación, todo eso, leyes. Entonces el Estado ha propuesto este tipo de cambio y esto tiene que estar respaldado, por así decir, por cambios jurídicos institucionales, ¿no? Es decir, en la propia Constitución, actas, leyes, todo esto. Y esto se da sobre todo con la creación de un mecanismo en lo particular que es el fideicomiso. El tercer argumento es que toda esta dinámica está involucrada, está empacada con este contexto más grande del capitalismo transnacional, que de alguna manera se conecta con el proceso en distintos niveles, en distintos momentos y con distintas lógicas o formas específicas operativas que se dan en el proceso, ¿no? Y que al final se facilitó la entrada de capital extranjero y la consolidación del turismo como una nueva actividad productiva, sin embargo, con intereses quizás opuestos a lo que se quería en el comienzos, es decir, que era una cuestión más social para el pueblo. Sin embargo, actualmente se manifiesta de manera más pro capital, en particular capital extranjero, internacional. Si puedes, por favor, la próxima. Bueno, entonces ahí, con esta tríada, básicamente intentamos contextualizar la cuestión del sistema económico mundial, el capital transnacional, bajo esta lógica de sistema mundo, de dependencia o interdependencia de los países en este contexto de distribución de los recursos de manera global, cada quien con un volumen de recursos, ¿no? Esto, por supuesto, tiene muchas entradas en la literatura, se podría trabajar de muchas maneras, por ejemplo, desde una perspectiva de la sociología crítica, como por ejemplo Pierre Bourdieu. Uh, 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 yo, yo trabajo también un poco con esta perspectiva. Nosotros podríamos, por ejemplo, hablar de un campo mundial y, por supuesto, esto sería, al final, sería hay de manera clara, objetiva,
diferencias entre los conceptos, perspectivas teóricas, epistemológicas y ontológicas mismas de colocación de cada concepto. Sin embargo, lo que quiero decir y llamar un poco la atención muy brevemente es que de alguna manera esto hace parte de un repertorio más global, ¿no? Es decir, cada quien con sus conceptos de alguna manera intenta tratar del problema, de los mismos problemas al final, pero con perspectivas quizás, perspectivas de un prisma, una manera particular, un ángulo particular, pero al final son más o menos los mismos procesos, cada quien tratando a su manera. Pero hay otros repertorios, hay otras referencias que podrían igualmente ser útiles, es decir, y nos brindar más o menos los mismos procesos o resultados, o intentar identificar y verificar cómo esto se pasa en la realidad. Por ejemplo, como decía ahorita, podríamos encuadrar la cuestión como un campo mundial, un campo de poder, un campo económico, es decir, intentar encuadrar la cuestión con otro marco. Nosotros elegimos la cuestión del sistema mundo, Wallerstein, en lo particular la teoría de la dependencia de Cardoso y Faleto, Cardoso que ha sido presidente de Brasil, pero solo para contextualizar un poco este marco, ¿no? Es decir, que tiene que ver con, en lo particular, este proceso de interdependencia y más específicamente dos procesos asimétricos en los cuales, de alguna manera, históricamente podríamos tratar aquí de conceptos como dependencia de trayectoria, todo esto. Históricamente, los sur global, están, por así decir, por debajo en la cuestión actual, ¿no? Momentánea, están por debajo en este proceso de dominación, submisión, en este reparto global de los recursos, ¿no? Y los mecanismos transnacionales de circulación de capital son de manera muy eficaz, muy efectiva, son mecanismos que influyen directamente en los procesos porque para ellos no hay fronteras, ¿no? Ellos circulan con mucho más libertad, mucho más fluidez en los distintos espacios globales. No hay prácticamente fronteras para los capitales. Entonces ellos se trasladan con mucha facilidad desde Estados Unidos hacia Brasil, México, Rusia, China, otra parte, y después regresan. Entonces son mucho más escorregadillos, mucho más deslizantes, fluyen con mucho más facilidad por los territorios, ¿no? Entonces esta forma operativa de dominación sobre todo tiene que ver con una cuestión empresarial. Las empresas, como se decía en el siglo pasado, es el siglo de las organizaciones, de las empresas, son mecanismos de dominación de, de, de una colonización contemporánea, ¿no? O moderna o contemporánea, por así decir, como herramientas, formas, armas de promoción de los intereses nacionales hacia el extranjero, ¿no? Entonces, si puedes, por favor, pasar. Bueno, entonces la segunda cuestión, el segundo punto es precisamente la cuestión de las organizaciones, ¿no? Cómo las organizaciones influyen en este proceso. Por supuesto, podemos verlas como de una manera, una perspectiva fundamentalmente técnica, es decir, que resuelven problemas, crean condiciones, hacen procesos productivos y por supuesto hay toda esta capa, esta dimensión de los procesos internos dentro de las organizaciones. Sin embargo, ellos se conectan con otras organizaciones, con instituciones y tienen una dinámica, su existencia, su ausencia o presencia y la manera como operan compone o lo que llamamos de un campo organizacional. Y por supuesto, este campo crea reglas, crea condiciones para la existencia de otras organizaciones, las acciones individuales, personales, grupales, de todo. Entonces, esto acaba influyendo en el contexto macro, sistémico, ¿no? Y de igual manera, por supuesto, con nuevas reglas, leyes, todo lo que venga a ocurrir, por ejemplo, en el contexto sistémico macro, esto retroalimenta, por ejemplo, la propia actuación de las organizaciones y quizás, por ejemplo, normatizaciones internas, actuación ambiental, por ejemplo, incorporación de nuevas ideas y prácticas como responsabilidad social, ambiental, global, todo esto,
Entonces hay un proceso de retroalimentación, viceversa, continuo, ¿no? Sin embargo, de manera práctica, lo que nos interesa aquí es que este campo organizacional, más allá de la cuestión técnica operativa, tiene también una cuestión, una capa política, ¿no? Es decir, genera un tipo de interactuación con otros actores, sean individuales, sean colectivos, que existen en un determinado contexto, en una determinada sociedad. Y por supuesto, generan impactos sobre los otros actores. Su mera existencia ya genera un tipo de impacto. Pero cuando esto tiene, cuando su existencia, además, es una existencia proactiva, genera acciones que tiene amplia envergadura, por ejemplo, tiene mucho más fuerza, mucho más impacto. Una organización es, por así decir, de manera muy simplificada, como si fuera una superpersona. Consigue hacer cosas que un individuo, por ejemplo, en la escala individual, jamás podría, ¿no? Esto alcanza otro nivel de actuación en los sistemas sociales, ¿no? Entonces, este es el contexto más específico, particular, de la importancia de las organizaciones en cualquier tipo de sociedad. Y en este caso, en este estudio en lo particular, tiene que ver con la capacidad de hacer cosas, como por ejemplo, promover los cambios que se promovieron. Entonces, si puede, por favor, la próxima. El tercer punto es precisamente la cuestión de la geopolítica. Yo mencioné un rato que de manera muy sencilla, muy rápida, tiene que ver con la cuestión de una actuación estratégica del Estado, ¿no? Sobre el uso, a la alocación de los recursos, pero también en lo particular intentando valerse, utilizar los recursos para conquistar posiciones. Y esto se manifiesta en el territorio, ¿no? Entonces, la posesión, por ejemplo, de recursos estratégicos. Antes, si volviéramos, por ejemplo, hacia el pasado, 200 años, entonces una cuestión estratégica sería dominar, por ejemplo, la geografía de un sitio. Entonces, si es una isla, si es un continente, si es una montaña, entonces cómo esto te puede generar una ventaja estratégica ante sus enemigos, sea en la guerra militar, sea en la guerra comercial, ¿no? Entonces, cómo esto se convierte, por ejemplo, en un recurso estratégico de ejercicio del poder. Cómo nosotros podemos utilizar los recursos físicos, materiales, la propia configuración espacial del territorio para intentar sacar un tipo de ventaja competitiva, ¿no? De una manera muy rápida, por el momento, sería un poco esto. Y este tipo de intento estratégico no se ha dispersado, no se ha acabado, todo al contrario. Tras el tiempo esto se va intensificando. Incluso si en un primer momento nosotros teníamos una perspectiva geopolítica que era muy centrada en el Estado, es decir, el papel del Estado como un agente generador de cambios, de estrategia, de todo, esto se va tras el tiempo ampliando para incorporar actores no estatales, actores que son o que juegan un tipo tienen un papel importante en el proceso, que son actores académicos, la media, todo esto, que acaba influyendo o contribuyendo para que se generen determinados tipos de estrategias, sean de real power, que es una influencia militar más fuerte, sea de soft power, como por ejemplo la diplomacia, todo esto. Bueno, entonces es para decir que el contexto de la actuación del Estado se manifiesta en una especie de intento estratégico de dominación de sus recursos, en lo particular del territorio, para intentar sacar el máximo de provecho posible, ¿no? Entonces aquí hay como que un checklist, un breve resumen de la evolución, un poco de la discusión sobre la geopolítica. No voy a entrar mucho en esto por el momento, pero después si quieren regresamos. La siguiente, por favor. Entonces aquí también es solo una tabla de síntesis. Ahí tenemos un poco de las cuestiones o conceptos centrales que nosotros utilizamos para intentar guiar nuestra orientación analítica para la discusión. La cuestión principal que tiene que ver con la teoría institucional, en lo específico, ¿no? La cuestión del campo organizacional y de este cambio que se generado atrás del tiempo, a lo largo del tiempo, que ha sido propuesto por el propio Estado.
Entonces, un otro concepto importante que nos parece útil para este tipo de análisis es precisamente el concepto de emprendedor institucional. Es decir, cuando un determinado actor emprende, crea, innova en un determinado contexto, y este contexto es un contexto institucional, es decir, muy marcado por reglas, restricciones o todo un conjunto de leyes que son como que un enjadrez que dificulta un poco cambios, innovaciones. Sin embargo, hay actores que son actores que van más adelante y sacan cambios, promueven determinados tipos de innovaciones, y con esto recrean o reconstruyen las reglas del sistema, ¿no? Del sistema del campo desde el punto de vista institucional. La siguiente, por favor. Ahí nosotros sacamos adelante un tipo de interpretación que está fundamentalmente enmarcado dentro de un cuadro epistemológico dado por el realismo crítico. Yo no voy a entrar mucho en esto por el momento para que no me acabe el tiempo. Sin embargo, la cuestión principal del realismo crítico, si así lo podemos resumir, tiene que ver con una percepción, una identificación de la realidad a partir de distintos niveles, ¿no? Es decir, los objetos son muchos, hay muchos y distintos objetos de la realidad, cada uno de ellos o grupos de ellos están en distintos niveles, y en cada nivel opera según un determinado conjunto de reglas, de lógicas, de todo esto. Y por supuesto, hay conexiones entre los distintos niveles por medio de procesos de emergencia y retroalimentación. Entonces, nosotros podríamos incorporar, intentar tratar de comprender una realidad más amplia con muchos múltiples niveles bajo este proceso de integración de los niveles, pero reconociendo que hay especificidades y dinámicas propias internas en cada nivel de análisis, y que esto no implica que lo que pasa en un determinado nivel tiene automáticamente valor para el otro nivel, porque cada nivel de la realidad puede tener, por ejemplo, restricciones, reglas, fuerzas o determinados tipos de objetos que operan en un determinado nivel, pero que no operan en el otro, ¿no? Y viceversa. Entonces, como que, por resumir, como que una especie de ingeniería social que separa, que intenta comprender la realidad global, más amplia, pero intentando organizarla un poco más y comprendiendo lo que pasa en cada distinto nivel de la realidad. Bueno, de manera muy práctica para nosotros intentamos considerar tres elementos fundamentales, desde ahí la perspectiva trialética. Uno, la cuestión temporal, que es un elemento ontológico de la realidad, la cuestión temporal. Entonces, intentamos abarcar tres momentos fundamentales: el momento anterior y de la propia creación del FIBA, después los cambios que han sido generados por el FIBA, y después el momento de los impactos sociales en el nivel sistémico. Esto también tiene que ver con perspectivas de niveles, de escalas de los actores, ¿no? Que son ahí espacialmente alocados en estos momentos, por ejemplo. Entonces, una perspectiva de un determinado nivel local, otra de un nivel intermediario, que sería organizacional, de las organizaciones, del FIBA, por ejemplo, y otra perspectiva más internacional. Entonces, local, local, regional, nacional, otra de escala internacional, con los flujos, intercambios de capitales, en lo particular de capitales, haciendo este movimiento en escala más global, ¿no? Y un tercer elemento importante es la cuestión de los niveles sociales, ¿no? El nivel organizacional, institucional y sistémico, que son niveles de los objetos sociales de la realidad que nosotros intentamos identificar y estudiarlos aquí. Si puedes, por favor, una más. Bueno, esto es otra figura que yo intenté, la anterior era un poco un esquema, pero quizás no traía esta perspectiva de dinámica y de los distintos niveles. Entonces aquí intenté trabajar o recuperar, esto ha sido publicado en otra parte, recuperar solo como a título de ilustración, de ejemplo,
un poco de esta perspectiva de niveles, ¿no? Entonces, como con escalafón, los niveles micro, meso, macro, y los procesos que se dan en cada uno de ellos, y por supuesto, procesos de retroalimentación. Bueno, esto después, si es de interés, regresamos, pero solo para ilustrar un poco y esta discusión de realismo crítico no quedar muy abstracta, muy general. Entonces, si puedes pasar uno más. Bueno, entonces la metodología, nosotros, como decía en el comienzo, hicimos una investigación más amplia, ¿no? Este trabajo es fruto de una tesis doctoral, entonces tiene casi 4 años de investigación aquí y por supuesto ha generado muchos análisis, ha trabajado con una perspectiva de multimétodos, entonces trabajamos con recopilación de datos estadísticos, bibliográficos, documentales, entrevistas, encuestas. Entonces, hay una amplia serie de datos que al final permitió este tipo de una perspectiva alargada, ampliada, de los cambios socioespaciales que se han pasado, por ejemplo, en Bahía de Banderas en los últimos 50 años. Sin embargo, para este paper, para esta discusión en lo particular, seleccionamos aquí la perspectiva un poco más histórica y en lo particular, más específicamente, trabajando con los documentos, las fuentes documentales. Entonces, para esto, seleccionamos en este recorte las noticias que, que daban cuenta de este proceso de cambio, sobre todo por ser algo del pasado, ¿no? Entonces, la creación del FIBA, esto es un proceso histórico que nosotros ya no tenemos más acceso sino, no presencialmente, sino por intermedio de otros documentos o fuentes históricas, ¿no? Entonces, por esto, recuperamos el tipo de documentos, de fuentes documentales, y ahí sacamos noticias que tenían que ver con la creación, con la cuestión, los actos administrativos, jurídicos, las leyes, para sacar ahí la información y hacer un análisis después tras bajo la utilización del análisis del discurso para intentar aprofundar un poco en esta discusión. Entonces, en el lado izquierdo, abajo, hay como que una síntesis de los procedimientos metodológicos, y al lado derecho una noticia que informa, que da cuenta, por ejemplo, de la cuestión de los campesinos, y en particular de la creación del FIBA, ¿no? Entonces, si puedes pasar la próxima, por favor. Este es el contexto de Bahía de Banderas. Creo que ustedes, para mí, esto puede ser instructivo. Creo que para ustedes o la gran mayoría quizás que sea de mexicanos, puede ser mucho más fácil de ubicar, tener este tipo de información. Solo para contextualizar que está ahí en una zona de frontera entre Bahía de Banderas y Nayarit, Jalisco y Nayarit, esta zona de Bahía de Banderas. Los procesos principales que nosotros intentamos identificar tienen que ver con la introducción del FIBA. Antes, si identificamos así, puedes pasar la próxima, por favor. Si identificamos la cuestión morfogenética que mencionaba como 3 momentos, entonces había, por ejemplo, el contexto original de los 30 hasta los 70, en que la actividad económica principal era una actividad agrícola, y esto estaba bajo un régimen jurídico de tierras comunales. Entonces tenía una lógica específica, una utilidad pública social que le dificultaba, por ejemplo, este tipo de circulación de la propiedad de la tierra. Entonces tenía que ver con toda una configuración sociohistórica institucional de un determinado contexto bajo un régimen jurídico, ¿no? Entonces esto es un momento inicial de este tipo de proceso y que se extiende hasta la creación del FIBA, ¿no? Entonces es precisamente con la creación del fideicomiso que se va a generar el cambio institucional en este proceso para modificar, para cambiar lo que son las reglas que permiten hacer con el territorio, lo que se puede hacer, quiénes que son los que tienen competencia para hacerlo y cómo esto va a operar, ¿no?
Entonces, es precisamente en los 70 que se hace ese tipo de introducción de cambio principal. Y el propio FIBA es el cambio mayor que se ha generado aquí con el cambio de la cuestión de la tierra, que antes era una tierra comunal, que tenía esta perspectiva de bien común, y que se va a partir de ahí permitir un lento proceso de cambio, todavía no está abierto y determinado para el capital extranjero, sin embargo, se permite la, la propiedad privada. De hecho, esto se va a convertir en una especie de propiedad privada, aunque sea cooperativa, aunque sea inicialmente en las manos de los propios agentes locales, pero esto después va a ser a su vez el paso siguiente para que se pueda convertir en el proceso de transferencia de la tierra hacia terceros, ¿no? Entonces, este es un punto fundamental. Y en nuestro análisis, si al final, bajo de la diapositiva, el gobierno federal actuó como un emprendedor institucional, es decir, lo que hace la propia transformación, el cambio principal ha sido propuesto y generado por el propio gobierno, ¿no? Con el intento, bajo la justificativa, de que esto serviría para hacer como que una actualización productiva, económica, y al final quizás un reposicionamiento del gobierno mexicano, del país, en el contexto mundial, como que si fuera una actualización productiva ante una escala global, ¿no? Entonces, si puedes, una más, por favor. Uh, Mi control en el tiempo, yo no sé a qué momento empezamos exactamente, pero voy a acelerar un poco más. Bueno, entonces el 2, el momento siguiente sería precisamente la creación, el artefacto organizacional con la creación del FIBA, y después la utilización del FIBA para producir los cambios jurídicos y administrativos institucionales que se ha generado, se ha permitido la creación de cooperativas, es decir, el cambio fundamental tiene que ver con la propiedad, ¿no? Si apretamos un poco la cuestión, todo al final es, es alrededor de quiénes son los dueños, cómo se puede utilizar la tierra, ¿no? Y si se puede transferir y a quiénes se puede transferir la tierra, ¿no? Entonces la cuestión fundamental es que una tierra comunal no me permite una propiedad privada de manera individual, no puedo hacer lo que quiero, no puedo decidir de manera individual, isolada, aislada. Entonces hay limitaciones desde el punto de vista de la propiedad privada tradicional como la conocimos, ¿no? Entonces la cuestión fue hacer como que un paso a paso, un proceso de transición. Entonces, esta tecnología organizacional, institucional, ha sido lo que permitió, por ejemplo, la creación de la cooperativa. Y después, esto dentro de un contexto de proyectos turísticos, proyectos que tenían que ver con la actualización productiva y económica de la región, esto, una vez en la propiedad bajo el régimen de una propiedad privada, ha sido a su vez el pasaporte, la oportunidad para que después se trasladara a una perspectiva totalmente individual, sea nacional, sea internacional. El próximo, si puedes, por favor. Entonces, bueno, entonces hubo una diferenciación. Entonces, en los 80, el FIBA de los 70, entonces después, tras la introducción de proyectos de cooperativa, del turismo, de intentos de producir cambios en la matriz productiva de la agricultura hacia el turismo, pero de una forma inicial aún voltada, utilizando la mano de obra local, los emprendedores, los productores locales, pero esto al paso, a lo largo del tiempo, no ha sido muy exitoso y al final pasó por un proceso de reforma jurídica, de cambios en los 80, fines de los 80, ¿no? Entonces, ahí en este contexto, en particular en 92, entonces hay una reforma de las leyes, una reforma legislativa que genera la permisión de venta de las tierras, ¿no? Entonces ahí sí, de manera muy particular, muy operativa, esto concluye el proceso de traslado de circulación de las tierras y permite entonces
este tipo de apropiación 100% privada de las tierras y después que se puede circular entre diferentes manos, sean nacionales, locales o extranjeros, no importa. Entonces, este proceso de reconfiguración es un proceso de reconfiguración del campo organizacional estimulado o generado tras el tiempo, por supuesto, pero con este actor fundamental que ha sido la propia organización del FIBA, que ha sido creada para este tipo de cambio. El próximo, por favor, si puedes. Entonces, al final, como un periodo reciente, es decir, el proceso de cambio, lo que generó fue una transformación muy contundente, muy fuerte de la región, en lo particular de una actualización productiva desde el sector agrícola hacia el sector terciario de comercio, en particular de servicios turísticos, y con esto una urbanización muy fuerte de algunas partes, no completa, no total. Hay como que bolsones o islas de una intensa urbanización, gentrificación y todos los procesos de turistificación que tiene una concentración muy fuerte, muy precisa y violenta, que se podría, por ejemplo, comparar o equiparar con grandes centros internacionales. Sin embargo, alrededor de esto hay bolsones de pobreza, y esto, cuanto más se distancia, por ejemplo, de los grandes focos de inversión de capital, esto se parece, por ejemplo, con el contexto de 50, 100 años atrás, donde ahí estaba la actividad agrícola tradicional, ¿no? Y sin embargo, no hay una integración de esta población en los procesos económicos productivos actuales. Todo al contrario, hay como que esto se mide, son estadísticas del Coneval, una fuerte concentración de gente que está fuera de este contexto, ¿no? Entonces, al final es como que un proceso de aceleración o actualización productiva, pero selectiva, ¿no? Entonces, ahí hay toda una teoría de desarrollo que maneja con esto, por lo menos en Brasil, de una modernización selectiva, ¿no? Entonces, bueno, si puedes, ya creo que ya estoy por terminar. Bueno, entonces aquí nosotros podríamos recuperar 2 o 3 conceptos fundamentales. Uno de ellos, del emprendedor institucional, que es el papel del propio Estado. El otro es el proceso de desacoplamiento. Entonces aquí es el punto preciso que nosotros queríamos evidenciar un poco más. Es decir, hay como que una contradicción. Se puede pasar el próximo solo para bueno, hay una tabla con más conceptos, no voy a tratar de todos, pero voy a sacar este de desacoplamiento, que es precisamente la cuestión de la contribución fundamental, ¿no? Entonces, bajo un proceso, una lógica que se suponía que iba a generar algún tipo de cambio que sería un cambio productivo y positivo, al final esto no se produjo de esta manera, y todo al contrario, es un proceso que ha beneficiado sobre todo la inversión de capital extranjero, pero una inversión selectiva y que es más concentradora do que generadora de difusión de ingresos y de inclusión social. ¿Se puedes pasar el próximo, por favor? Bueno, esta es una continuación. Y el último, yo creo que ya llegamos. Esto sería para ilustrar, pero por el tiempo voy a intentar pasar para la conclusión. Entonces, la cuestión de desacoplamiento, que sería el tema importante a traer para superficie, para evidenciar esta cuestión de una contradicción ante los procesos, porque se pasa de una manera, incluso discursivamente, esto se va a proyectar sobre todo por parte del gobierno, los actores centrales, oficiales del proceso, que se incumben de la creación de una legitimidad y justificación del proceso. Hay todo un discurso positivo, pero al final esto se cambió, se convirtió de una manera no necesariamente tan exitosa como se suponía o se proponía en el principio. Entonces, este concepto de desacoplamiento. Y el tercer concepto importante para nosotros de la teoría institucional tiene que ver específicamente con la cuestión de legitimidad, es decir, ¿por qué elegimos teoría institucional? Porque esto tiene que ver, la propia teoría institucional se monta, se crea bajo esta lógica, que es decir,
una legitimidad, una aceptación, una validación social, ¿no? De una manera muy, muy rápida, muy sencilla, si esto tiene o no algún tipo de efecto positivo concreto en la realidad, esto es quizás menos importante, es decir, no que no sea importante, pero por la teoría institucional, si nosotros hacemos como una comparación muy, muy corta, muy ligera, con base en las teorías organizacionales tradicionales, por ejemplo, que son más de la gestión de operaciones, procesos productivos internos, la teoría institucional va todo para el otro lado, ¿no? Es decir, los procesos simbólicos importan, los procesos simbólicos tienen fuerza, los procesos simbólicos también crean cosas en la realidad, legitiman la realidad, crean cambios y generan consecuencias. Entonces, esta cuestión de la legitimidad, de la validación, del reconocimiento social, tiene un peso muy importante. Y a veces hacemos cosas que no son cosas eficientes, eficaces, efectivas desde el punto de vista operacional, operativo, sin embargo, son desde el punto de vista simbólico. Y es precisamente esta fuerza simbólica que impulsiona los procesos y los torna aceptables desde el punto de vista de la percepción general, ¿no? Y que se los saca adelante, ¿no? Y bueno, de una manera muy corta, muy sencilla, para concluir, lo que podemos identificar es que este mecanismo organizacional ha sido eficaz en este proceso en cuestión de los cambios. Los cambios no necesariamente son cambios positivos, totalmente positivos, pero hay un impacto muy contundente en la realidad en este local, en lo particular, y precisamente el mecanismo organizacional que se creó, que promovió los cambios, es el radical de este tipo de cambio socioespacial que se ha permitido poner en marcha en este proceso. Creo que hay más una, no sé si hay otra más. Bueno, es esto, o como próximos pasos de estudios comparativos, la cuestión de la narrativa del progreso quizás deba ser como que revisitada o de alguna manera revalidada, verificada o quizás analizada de una perspectiva un poco más crítica en el sentido de verificar su real alcance o impacto y en qué medida esto a veces también tiene una fuerza más simbólica do que efectiva en la realidad en términos de producir aquello que se decía, que se pretendía producir y que fuera utilizado como una justificativa para hacer los cambios, para sacar adelante los cambios sociales, económicos y institucionales que se han propuesto en un determinado contexto, en una determinada época. Bueno, no sé si me alcanzó el tiempo, a lo mejor paro por aquí y salvamos algunos minutos si hay tiempo suficiente para no extender más. Pero son 4. Bueno, muchas gracias, quedo al pendiente y muchas gracias por sus atenciones, por su tiempo. Hola, Tiago, no te preocupes. Muchas gracias por tu excelente presentación. Yo creo que en este momento van a haber muchas preguntas y todavía tenemos tiempo. No te preocupes por ello. ¿Vale? Entonces, abro el espacio para ceder el micrófono a los que están conectados para que formulen sus preguntas al doctor Tiago Duarte Pimentel. Adelante. Eugenia. Adelante, Eugenia. Hola, Tiago, buenas tardes. Hola. Gracias por la exposición. Es una pregunta. ¿Cuál es el proceso de ese cambio de uso de suelo? ¿Qué tanto tiempo llega? Esa es mi primera pregunta. ¿Qué tan tardado es hacer el procedimiento de cambio de uso de suelo? Y si han identificado ustedes, aparte de la zona de Nuevo Nayarit, otras zonas específicas donde se esté dando ese tipo de cambio. Ajá. Y otra pregunta, ¿solamente es de ejidales o también es otro, o han visto otro tipo de cambio en el uso de suelo? Bueno,
lo que identificamos, voy a intentar puntuar de manera un poco objetiva, pero si me equivoco o voy muy rápido, entonces regresamos. La cuestión de los cambios. Los cambios principales, es decir, entre los 70, los 70 y los 80 han sido los cambios fundamentales en términos de más contundentes, en términos de la conexión con el aparato organizacional. Después, el aparato organizacional como que se deshizo, se tiró este tipo de aparato organizacional una vez que la tierra fue ya vendida, ya pasada para terceros, ¿no? Entonces, en este momento, en los 70s, 80s, esto ha sido, digamos, el principal elemento motor para hacer el cambio inicial que promovió la posibilidad de circulación, de transferencia de la tierra. Esto ha sido lo más importante. Sin embargo, los cambios más contundentes son los recientes, ¿no? Es decir, los últimos 15 años, desde el 2010, un poquito antes, desde los comienzos del 2000, esto ha sido la región ha visto una transformación muy significativa, sobre todo por el crecimiento de la industria turística en el local, ¿no? Entonces, este es un punto. Otro punto es que esto tiene que ver con una política. Nosotros identificamos, estudiamos la región de Nayarit, de Valle de Banderas. Sin embargo, hubo una política, en el caso mexicano, de los CIPs, de los centros integralmente planeados, ¿no? Entonces, este tipo de situación de alguna manera se replicó en varias otras partes del país tras este discurso de actualización productiva, sobre todo por influencia o de alguna manera orientación por la actividad turística, de implementación de la actividad turística en zonas que antes tenían sobre todo la actividad agrícola como el motor, ¿no? Entonces, este proceso se pasó en varias regiones, como por ejemplo Cancún, otras partes, Acapulco, otras partes del país. Y la tercera cuestión que preguntabas, si no me equivoco, yo creo que me olvidé, que mencionabas sobre, si puedes... Era si habían identificado otras áreas, o sea, no nada más. ¿Sí? Ajá. No, bueno, estas otras que mencionaba que son los IPS. Y la tercera cuestión que me preguntabas si son los ejidatarios, si son tierras ejidales o si hay otros tipos, ¿no? Entonces lo que identificamos sobre todo tiene que ver con tierras ejidales, pero hay otras dinámicas similares en otras partes que tienen que ver sobre todo con tierras de pequeños propietarios. Es decir, no es exactamente la misma dinámica, sin embargo son pequeños productores, son dueños locales, son tierras quizás de propietarios privados desde el principio. Sin embargo, hay una dinámica similar en términos de creación, sobre todo por medio de políticas públicas de un tipo de orientación hacia el turismo. Podría ser otra cosa, en el contexto particular fue el turismo, ¿no? Pero hacia el turismo para un desarrollo, una difusión, un tipo de política desarrollista regional, local, y que ha sido al final favorecedora de la inversión, sobre todo de grandes capitales y capitales extranjeros. No sé si consigo me explicar Muchísimas bien. Gracias. Sí. Adelante, doctor Bojorquez. Bueno, felicitaciones al doctor Tiago. Pues me resulta interesante, ¿no? La plática, la temática. De cierta manera he trabajado algo sobre esto en el caso de Los Cabos, ¿no? Leí muy detenidamente la tesis de Marcela y del trabajo en conjunto que han realizado. Mi interrogante parte más de, por ejemplo, en el caso mexicano, obviamente, y al ser gran parte de la tierra ejidal en su momento, ¿verdad? Muchos de estos desarrollos turísticos trastocaron esas formas
productivas, organizacionales, y que obviamente en ese proceso de neoliberalización que atravesó el país desde el principio de los años 80, que se profundiza en términos de la tenencia de la tierra con Carlos Salinas de Gortari, en la modificación del artículo 27 del 92. Mi pregunta es en ese sentido, ¿no? Atendiendo las particularidades de Brasil, Ajá. casos similares en términos de los cambios en los procesos de tenencia de la tierra, Ajá. vecinos también han sido objetos de esos procesos de despojo, o, por ejemplo, las condiciones de ser tierras inembargables, Ajá. que no podían ser sujetos a cambios de uso de suelo previo a las reformas, también se dio en Brasil. Hay ciertas formas de propiedad de la tierra similar a lo que sucedía en México. Ese sería mi Sí, interrogante, doctor Duarte. excelente. No, así es. Esto a mí, por ejemplo, y a mi ex asesorada Marcela, que estaba estudiando en México y todo esto se nos hizo muy, muy interesante, precisamente porque es otra dinámica, ¿no? Entonces, al final, nosotros acá en Brasil no hemos tenido mucho de estos tipos de cambio, sobre todo quizás por una cuestión de proximidad. No sé si en qué medida esto puede influir tanto en el proceso, sino porque, por supuesto, los capitales extranjeros llegan también en Brasil, ¿no? Esto no está fuera de cuestión. Sin embargo, no sé en qué medida la cuestión de quizás una proximidad más cercana facilita, genera más o no ese tipo de influencia, ¿no? Y, sin embargo, en nuestro caso, lo que pasa es que los contornos institucionales de la cuestión son quizás más involucra procesos, no sé en qué medida que podría decir, quizás un poco más, más entramados. Es decir, básicamente lo que nosotros tenemos aquí, y esto me refiero ya haciendo conexión con otro estudio que hicimos comparando el caso mexicano-ecuatoriano después de Brasil, con un tipo de participación del Estado, ¿no? Es decir, en algunas partes, para ser muy, muy rápido, no hacer una charla longa, sino corta, lo que identificamos de una manera básicamente con rasgos, características muy, muy claras, muy enmarcadas en los distintos contextos, es que en el caso brasileño, por ejemplo, hubo o hay una presencia de la sociedad civil organizada de manera relativamente más fuerte, si comparamos con una perspectiva general, ¿sí? Si comparamos, por ejemplo, con el caso ecuatoriano, por ejemplo, que es una perspectiva más estadocéntrica, todo pasa por el Estado, todo, todo, de cima a abajo, todo tiene que ver con el Estado, todas las decisiones, todo esto, y hay una centralidad gigantesca, enorme, del aparato estatal, ¿no? Y en el caso mexicano, lo que identificamos es que hay una tendencia más neoliberal, es decir, hay poca intervención, o cuando hay intervención del Estado, la intervención estatal es más aliada, es más amiga del capital, de la inversión de los inversionistas, es decir, es una perspectiva más neoliberal, ¿no? Entonces, esto solo para hacer este tipo de una comparación muy rápida, muy sencilla, para decir que este tipo de configuración sociojurídica institucional, que por supuesto remonta a procesos históricos de más amplios, ¿no? Pero solo para simplificar, me parece que tiene un peso, un, una parte explicativa muy importante que debe ser tomada en cuenta, ¿no? Que debemos llevar en cuenta para intentar cruzar, comparar, poner en perspectiva estos procesos. Porque aquí, por ejemplo, hay, por supuesto, algún tipo de intervención, de desapropiación, de acumulación por despojo. Sin embargo, son procesos más complicados que puedan manifestarse en la realidad, ¿no? Es decir, son más entramados, más dificultados para que se pongan en marcha, ¿no? De manera muy concreta, lo que tenemos
quizás que sea más empíricamente objetivo, son procesos de tierras, de marcación, por ejemplo, de tierras indígenas, ¿no? Pero esto, después de la constitución de los 80 en Brasil, ha sido mucho más dificultado. Entonces, antes de eso, lo que pasaba es que había menos tierras indígenas demarcadas, entonces había la posibilidad de que un propietario privado, por ejemplo, invadiera una tierra indígena, pero no era necesariamente bajo el Estado, ¿no? Entonces, era mucho más una invasión privada en términos de los límites, de las fronteras entre la tierra, una tierra de un grupo y del otro, pero no ha sido un proceso muy deliberado, muy conducido por el Estado, ¿no? Entonces, no sé si me explico más o menos bien. Sí, muy bien, doctor. Muchas gracias. Gracias a ti, Ignacio. Continúa abierto el micrófono por si alguien quiere formular su pregunta. Bueno, Tiago, me voy a apuntar, me voy a sumar a las preguntas. Ajá. Bueno, sin duda alguna, Tiago, te has convertido en un experto en este tema de la geopolítica del turismo. No, esto tengo total certeza en lo que estoy diciendo, ¿no? Y más o menos, bueno, hoy nos acabas de presentar todo un marco teórico muy amplio y lo valioso de la exposición de hoy es que también lo has vinculado con un caso de estudio, que esto lo hace aún más fuerte. Y más o menos por allá va mi pregunta. Sabemos que el turismo, más bien, yo lo veo como una actividad que se ha estado expandiendo y que necesita, o sea, por sí solo la actividad del turismo no se puede expandir y necesita de otros actores, vamos a decir, actores institucionales a nivel global. Y es precisamente que, bueno, el caso mexicano, ¿sí? Representa, es un caso de estudio muy importante, ¿no? A nivel internacional. Tan así que, pues, tú y tu equipo, colegas, ¿no? Lo han abordado. Sí, entonces, esta expansión del capitalismo a través del turismo, y lo estás relacionando con esta teoría de la dependencia económica. Ajá. ¿Qué otros casos, ¿no? Además el caso mexicano, cómo se suscitan estas, vamos a decir, estas externalidades o más bien expansión de las instituciones internacionales, o cómo las instituciones internacionales promueven la expansión del turismo y sobre todo este capitalismo neoliberal, dejando, bueno, ya hoy nos acabas de hacer esta exposición del caso mexicano, pero ¿en qué otras latitudes también está ocurriendo? ¿Cómo ocurren estos procesos? Sí, claro, excelente. Gracias por la pregunta. Bueno, yo creo esto es una cuestión muy amplia, ¿no? Creo que son distintos procesos que operan en distintos niveles. De la realidad tendríamos que hacer como que un repertorio muy extenso para dar cuenta de todo. Sin embargo, yo apuntaría 3 procesos fundamentales por los cuales creo que este mecanismo de una dominación, sobre todo una dominación contemporánea, que es por medio de las empresas, del capital, sobre todo con este instrumento, este aparato, este modus operandi de las organizaciones, sean ellas económicas o sociales, porque hay, por ejemplo, mucho de la diplomacia, es decir, de la geopolítica que se ejerce por el soft power, por ejemplo, por fundaciones, por asociaciones sin ganancias, sin interés, que, por ejemplo, promueven ideas, ¿no? Entonces, nos dan becas, por ejemplo, la Fundación Ford, entonces, y otros tipos de asociaciones similares que hacen con que nosotros incorporemos un tipo de ideario, de repertorio, ¿no? Entonces son difusores del soft power y que introducen un tipo de cambio cultural en las élites de cada contexto, de cada país, de cada sociedad, ¿no? Y por medio de este proceso de introducción de cambios culturales,
en las élites locales, entonces se van difundiendo, se van replicando después este tipo de ideario de manera más amplia como agentes replicadores en sus sociedades, sus países, para hacer con que esto se convierta, por ejemplo, en una contaminación de ideas de una perspectiva más amplia. Entonces, creo que este es un proceso fundamental, por lo cual las organizaciones que, por supuesto, hay las empresas privadas, pero también las fundaciones, asociaciones, ejercen este tipo de soft power. Creo que es un eje central en este proceso. Sin embargo, creo que el proceso fundamental tiene que ver con las organizaciones privadas y desde ahí este tipo de transferencia de capital y sobre todo la utilización de las empresas privadas para hacer con una extensión de los procesos de dominación y de acumulación de capital que se trasladan después a sus centros, sus sedes, que concentran ahí la acumulación de capital contemporánea, ¿no? Es decir, tras empresas transnacionales, multinacionales. Entonces lo que pasa, y ahí para hacer un breve paréntesis entre el caso mexicano, por ejemplo, el caso brasileño, quizás ecuatoriano, otras partes, lo que pasa es que hay una concentración gigantesca de inversión, sobre todo del campo organizacional, si así podemos hablar, del campo organizacional del turismo, por ejemplo, que está en el caso mexicano, es bastante diferente del caso brasileño, por ejemplo, está muy concentrado en empresas privadas y que son, a su vez, hay una concentración de estas empresas que están en las manos de los capitales, de los inversionistas extranjeros. Es decir, si nosotros tomáramos como una referencia unos 75% del PIB, del Producto Interno Bruto neto del turismo, del PIB de la actividad turística, está concentrado sobre todo en grandes cadenas hoteleras internacionales, los tour operadores y los modales de transporte, sean ellos de aviación, aéreos o de navíos. Entonces, es decir, si miramos, por ejemplo, el caso mexicano, hay una concentración gigantesca, sobre todo en estas zonas planificadas, que son los CIPs, ¿no? Cancún, Acapulco y otras partes, y hay una concentración gigantesca. Quizás yo no tengo el número, la cifra, porque esto tendría que sacar de cada situación, cada región en lo particular, pero por debajo, yo diría más o menos un 70%, y esas 80 un poco más, ¿no? Entonces hay una concentración gigantesca, mientras los pequeños empresarios, propietarios, dueños de posadas, de equipamientos de hospedaje pequeños, tienen una concentración muy minoritaria de los ingresos. Y por supuesto esto no les alcanza para vivir, solo es una cuestión de supervivencia, solo una reproducción, ¿no? Entonces ahí hay un proceso de desarrollo desigual y una dependencia gigantesca, porque mientras la actividad turística se concentra cada vez más y nosotros queremos más empresas, atraemos más flujo turístico y todo esto, más dependemos de este flujo turístico y más hay una tendencia a reducción, al decréscimo de las ganancias, de interés generado por esta propia actividad, ¿no? Entonces tenemos que hacer como que una promoción, una oferta cada vez más, bajando los precios, y sobre todo esto recae con más dificultad y crea más asimetría, más problemas para los pequeños propietarios, ¿no? Del sector turístico. Entonces esto hay un proceso de una dependencia, un ciclo que se va generando y que se convierte en un proceso al final de prácticamente total dependencia del flujo turístico, de la actividad turística, y a su vez, en su mayor parte, dependencia del capital internacional extranjero. Entonces creo que este es un punto fundamental. Y el tercer eje que yo mencionaría, que para quizás salir un poco de esto, sería precisamente la participación del Estado. Pero el Estado tiene que hacer un papel o intervenir en este proceso de manera un poco más equilibrada, o por lo menos intentando generar algún tipo de equilibrio o de balance para evitar la concentración, para generar algún tipo de política que permita, por ejemplo, con que pequeños negocios puedan crecer un poco más o tener condiciones de agarrar algún tipo de ganancia que les permitan ir un poco más allá de su supervivencia, ¿no? Entonces, al final sería algo como decir, hay
que tener un tipo de control un poco más fuerte por parte del Estado para que no permita una superconcentración de capital, sobre todo en las manos de pocos individuos, una oligarquía, y menos aún todavía que sea internacional, de una dependencia internacional. Pero son tres ejes interconectados. Así lo creo. Sí, sí, sin duda alguna, ¿no? Como se ha retratado, ¿no? También los organismos internacionales, ¿no? Que están financiados, bueno, más bien por la ONU, ¿no? Y también por el Banco Mundial, el Banco Interamericano, que también hacen sus aportes, ¿no? Y van fomentando también la actividad del turismo en ciertas regiones, en ciertos lugares. Sí. Si me permite un paréntesis, incluso, por ejemplo, los préstamos que vienen, por ejemplo, del Banco Interamericano o algo así, están vinculados. Es decir, nosotros te prestamos el dinero, pero tienes que invertir, por ejemplo, en la actividad turística. ¿Y esto por qué? Porque al invertir en la actividad turística genera menos ganancia, menos acumulación en términos de capital do que la tecnología, por ejemplo. Entonces, es una especie de reparto internacional de trabajo, ¿no? De la división internacional de trabajo. Nosotros, del norte global, nos concentramos en la parte de producción de tecnología que se permite, por ejemplo, mucha acumulación rápida de capital con una tasa de acumulación gigantesca, mientras ustedes se van a dedicar a actividades poco acumuladoras, ¿no? Sería más o menos una actualización del debate antiguo de más de 100 años entre los países industrializados y los países que están los países agrícolas, ¿no? Que están, por ejemplo, que no desarrollaron procesos industriales, de industrialización. Sin embargo, hoy hablamos del sector terciario de comercio y servicios, que sería nomeado emblemáticamente por el turismo, y los países que están desarrollando en su pauta o matriz productiva el sector cuaternario, que es investigación y desarrollo, ¿no? Entonces, más o menos es una continuación de la carrera y de división internacional de trabajo con el reparto de las funciones entre los distintos países en nivel global. Bueno, solo un paréntesis, ¿no? Gracias, Tiago, por esta respuesta. Bueno, continúa abierto el micrófono. Lauro, ¿no puedes apoyarme la lectura de lo... Ándale, Lauro, con la lectura, porque creo que hay unos mensajes en el chat y no puedo visualizarlos. Sí, claro que sí. Voy a leer la pregunta de Fabiola Albarrán. Y posteriormente voy a hacer mi pregunta. Dice Fabiola, ¿qué relaciones de poder moldean el acceso a los recursos, espacios y oportunidades? ¿Y qué papel tienen las organizaciones desde las estrategias de economía solidaria en este sentido? Así es, excelente. Bueno, entonces la cuestión de las relaciones de poder, nosotros tenemos esto, Pierre Bourdieu nos ayuda mucho, tenemos que materializar en un determinado contexto muy empírico, muy práctico, ¿no? Es decir, nosotros podemos tratar de las relaciones de poder en el caso de una ciudad, de un estado, un país o entre países. Sin embargo, tenemos que concretar esto de una manera más específica porque desde ahí identificamos los actores, ¿no? Entonces, los actores, los recursos que tienen, el volumen de capital que ellos tienen y más o menos cómo crean un campo de relaciones, de fuerza y una dinámica interactiva, ¿no? Entre ellos. Sin embargo, de una manera muy general, muy abstracta, la cuestión de los recursos tiene que ver, y ahí siguiendo un poco a Bourdieu, recursos que nosotros tenemos, sobre todo, que pueden ser clasificados como recursos económicos, culturales, sociales, y podemos especificar tipos de capitales o recursos que serían específicos de cada campo social, ¿no? Entonces, por ejemplo, capital turístico, ¿no? ¿Quién son los que detienen el capital turístico de un campo turístico, ¿no? Es decir, son quienes tienen la capacidad de hacer la atracción del turista, ¿no? Es decir, que se convierten en los propulsores, los fomentadores de la actividad, que son capaces de atraer el turista, ¿no? Son los que detienen este tipo de capital específico en el campo. Así como podríamos
tratar de capitales ambientales, políticos, etcétera, ¿no? Entonces hay que determinar cada tipo de capital o recurso importante en un determinado campo. En el campo turístico, el capital turístico es fundamental. Sin embargo, este capital o este recurso conforma, junto con los otros recursos a los cuales los actores tienen un determinado tipo de, de acceso, conforma el total, el volumen total de capital que existe en un determinado campo. Y desde ahí, este volumen total es de alguna manera distribuido o dividido o apropiado de distintas maneras o fracciones entre los actores que actúan en este campo, en este espacio social, ¿no? Sea el local, regional, nacional o global, ¿no? Entonces creo que yo iría un poco por ahí para encuadrar la cuestión. Y en lo particular, las estrategias de economía solidaria tienen mucho que ver con el capital social, es decir, con la parte, los recursos mucho más sociales, es decir, no son tanto, por supuesto, nosotros intentamos convertirlos o parte de ellos en recursos económicos, etcétera. Sin embargo, tiene mucho que ver con el capital social, es decir, las relaciones que unos tienen y que pueden mover, pueden influir sobre otros actores para que estos otros actores nos ayuden a hacer algo colectivamente, ¿no? Sin embargo, hay que atentar para algo porque esto me ocupaba mucho la mente hace unos 10, 15 años atrás, cuando empecé, por ejemplo, a trabajar en México, que la cuestión del capital, porque esto tiene que ver también en Brasil, tiene que ver con una literatura sobre gestión social, economía solidaria. Actualmente, el turismo desde una perspectiva de turismo de bases comunitarias, todo esto, pero esto se basa mucho en la idea de que esta colectividad, esta organización social o la posibilidad de que la gente marginada, pobre, es decir, se pueda conjuntar para hacer una forma de, una suerte, un tipo de acción colectiva, ¿no? Y desde ahí sacar adelante un proyecto. Esto es muy importante, de hecho, es verdadero en alguna medida. Sin embargo, no podemos olvidar que los ricos, los actores dominantes del campo también se conjuntan, también forman asociaciones, también deciden colectivamente, interactúan entre sí mismos y crean oligopolios, por ejemplo. Entonces, si vamos por una cuestión netamente de acción colectiva, es decir, de quienes pueden se conjuntar para hacer una forma de acción colectiva y sacar adelante, impulsar proyectos colectivos, y tomar esto solo como una única salida para los grupos marginados, creo que puede tener problemas, porque muchas veces olvidamos que los actores dominantes también utilizan estos mismos tipos de estrategias, ¿no? Entonces hay que tener esto en cuenta. Lo que creo que quizás puede ser un poco más eficaz es hacer un tipo de incremento o apropiación de capital cultural, es decir, hacer con que los actores marginados acumulen más capital cultural. ¿Cómo sería esto? Tras el conocimiento, incorporar conocimiento, incorporar, avanzar en términos de habilidades, competencias, crear, por ejemplo, tanto desde el punto de vista individual, por ejemplo, capacitarse, hacer una formación, sacar una licenciatura o algo adelante, pero también desde el punto de vista colectivo, ¿no? Es decir, por procesos de aprendizaje organizacional, societal, colectiva, ¿no? Y acumular capital cultural, porque esto creo que puede ser una manera de intentar acumular un tipo de recurso que a lo mejor disminuye un poco la diferencia, ¿no? Es decir, por supuesto, la cuestión del capital social es importante. Sin embargo, si tomamos esta salida como quizás la única o la más estratégica o la mejor, no sé si va a funcionar bien, ¿no? Porque a veces los capitales sociales pueden ser utilizados por otras partes también y no se convierten en un factor diferencial, distintivo, que se puede avanzar de manera estratégica tanto individualmente cuanto colectivamente, ¿no? Sin embargo, el capital cultural creo que puede tener más chance, más posibilidad
de sacar adelante un tipo de diferencial competitivo, por así decir, e intentar recuperar una posición más marginada de algún grupo marginado o subalterno en un proceso de relaciones asimétricas de poder. Bueno, disculpo por avanzar mucho en tomar mucho el tiempo con esta explicación, esta respuesta. Adelante, Lauro. Y por ahí creo que también hay otra pregunta en el mensajero. Sí, gracias. Por aquí hay un saludo más bien de Víctor Sánchez. Ajá. Felicita a Tiago por la presentación, su amigo de Mazatlán. Sí, claro. Gracias, Víctor. Un gusto verte. Voy a tratar de ser bien concreto por el tiempo. Digo, creo que todos Claro. coincidimos en que necesitamos que regrese Tiago con más tiempo. Claro, Porque un gusto. tenemos que platicar. Y bueno, yo cuando presentaste tu trabajo desde una perspectiva de análisis morfogenético dialéctico basado en 3 categorías, pues no pude evitar pensar en una suerte de acercamiento a una economía política del turismo, ¿no? Un estudio de una economía política del turismo. Y luego pusiste un planteamiento bastante interesante en el cual coincido completamente, sobre todo pensando en el despojo del fideicomiso Parque Barrancas del Cobre en Krill, Chihuahua, en donde fueron despojadas 2 comunidades, Bogotabo y Huetosashi, para la construcción de este parque turístico, Barrancas del Cobre, y después se crea este fideicomiso Barrancas del Cobre para acercar a las comunidades a ciertos beneficios económicos después de su despojo, ¿no? Incluso una de las comunidades tuvo que mudarse de forma completa del terreno original en el que estaban, y eso me obliga a pensar justamente en ese planteamiento que tú pones, ¿no? Dices, los fideicomisos fueron creados para vender tierras comunales a empresas privadas como vías de modernización productiva e inserción subordinada en el circuito mundial, algo que me parece completamente lógico. En este caso fue una empresa alemana que construyó un teleférico y construyeron ahí algunas atracciones y una serie de hoteles de capital extranjero, ¿no? De inversión extranjera. En detrimento justamente de 2 comunidades rarámuris, por lo que me obliga a pensar en términos nuevamente de economía política del turismo, y estaba pensando en este discurso del desarrollo, de cómo llevar el desarrollo a los subdesarrollados, ¿no? Probablemente de este discurso de la década de los 60, que también da origen al Fonatur, que da origen a los primeros centros integralmente planeados, específicamente Cancún y Los Cabos, y me obliga a pensar entonces en estos instrumentos que intervienen en las relaciones sociales de producción en el turismo. Entonces, aunque el discurso viene como una forma de discurso hegemónico de fuera hacia adentro, pero pues el mecanismo como tal tiene un valor simbólico importante, ¿no? Y este instrumento me obliga a pensarlo de forma histórica, y aunque en el caso de Krill probablemente tiene, no sé, unos 15 años, poquito más, pues no creo que sea tan nuevo y tan reciente, sino que me obliga a pensar en probablemente un atlas de fideicomisos que operan de esta manera, y un mapeo histórico justamente para situarlo en este análisis de economía política del turismo. ¿Qué piensas al respecto? ¿Tienes otros ejemplos para pensar que no solo pasa en México y es como un mecanismo que ha operado en otras latitudes? Sí, así es. Gracias por la observación, la pregunta. Creo que sí es muy pertinente, y a lo mejor, bueno, no soy un profundo conocedor del caso mexicano, por supuesto. A lo mejor conozco muy parcamente una partecita u otra. Sin embargo, creo que esto sí se puede replicar o encontrar ecos en otras partes del país, ¿no? Tanto por la cuestión de los fideicomisos, cuanto por otros tipos de asociaciones grupales
comunales que se puede verificar, que a lo mejor no son exactamente iguales, pero que tienen composiciones o configuraciones similares, ¿no? Entonces, creo que este mecanismo se puede, como decías, bien decías, hacer como que un atlas, inventariar, hacer como que un mapeo del repertorio de acciones similares que se han puesto en marcha, por ejemplo, en México en los últimos 50 años, algo así. Entonces, esto, excelente, te felicito. Incluso se puede convertir en un proyecto de investigación, ¿no? Creo que es muy, muy acertada esta visión. La otra parte, que sería a lo mejor en otras latitudes o otros países, creo que, como decía, se puede volver un poquito en la cuestión que mencionabas sobre el caso mexicano, el caso brasileño, el caso ecuatoriano, otras partes, Uruguay, Argentina. Entonces, lo que pasa es que yo tendría una hipótesis que esta configuración sociojurídica institucional de cada Estado nacional como que va a generar una base diferencial. Por ejemplo, si aplicáramos un análisis factorial, por ejemplo, para determinar la carga de factores que inciden en la respuesta, la explicación del fenómeno, entonces yo tendería a decir que, por ejemplo, esta configuración sociojurídica institucional tendría como que un 30-40%, es decir, tendría un peso fuerte en este contexto porque va a condicionar otros cambios, otras articulaciones, otras configuraciones más o menos extensas en los procesos empíricos de la manifestación concreta que nosotros vamos a estudiar, ¿no? Entonces yo tendría de manera muy sencilla a decir, por ejemplo, que el caso brasileño tiene, por lo menos en el periodo reciente, una configuración un poco más orientada, con un poco más de participación de la sociedad civil organizada. Esto, por supuesto, no quiere decir que no hay mercado o que ellos no tienen un peso, por supuesto tiene y es muy fuerte, es la principal fuerza. Sin embargo, me refiero al proceso de que hay como que un checks and balance, hay un contrabalanceo de la sociedad que tiene un peso considerable, ¿no? Y en el caso ecuatoriano, por ejemplo, veo que hay mucha concentración en el Estado. Entonces, el segundo actor más fuerte es el mercado. Sin embargo, el Estado tiene una presencia vital en cualquier proceso, ¿no? Y en el caso mexicano, creo que las empresas privadas tienen un peso muy fuerte. Entonces, yo tendría que considerar esto como una carga explicativa de partida, como un punto muy fuerte. Entonces, por supuesto, para estudiar, por ejemplo, estos procesos de despojo, por ejemplo, en Brasil o en Ecuador, solo para caracterizar este ejemplo, yo tendría que partir de este tipo de hipótesis. Por ejemplo, en qué medida el Estado, por ejemplo, en Ecuador, tendría un peso muy fuerte en el proceso, por ejemplo, más sobredeterminante del proceso, en qué medida, por ejemplo, en el caso brasileño, la sociedad civil organizada juega un papel o tiene un peso fuerte en este proceso, y en el caso mexicano yo consideraría un poco más la cuestión del mercado. Por supuesto, los otros actores existen, tienen sus pesos, influyen en el proceso. Sin embargo, lo que quiero decir es que hay algún tipo de variación nacional, por así decir, ¿no? Hay cargas que tendremos que considerar ahí como un factor diferenciador, distintivo, un poco, para no generar una comparación 100%, tomar como si fueran iguales todos los casos, porque no creo, no lo son. Así creo. Bueno, pues está abierto el micrófono para una última pregunta. Bueno, doctor Duarte Pimentel, estoy compartiendo en este momento su respectiva constancia. Bueno, la voy a leer. Ajá.
La Red Académica Producción Social del Espacio emite esta presente constancia a el doctor Tiago Duarte Pimentel por su participación con la ponencia titulada Organizaciones, Geopolítica y Capital Transnacional, el caso de la creación del Fideicomiso de Bahía de Banderas, FIBA, en México, en el marco del 11º Seminario sobre Producción Social del Espacio, el día 27 de noviembre de 2025, firma el doctor Lauro Manuel Espino Enríquez, que es coordinador de esta red ProSOES, y de su servidor, Alejandro Escalera Briceño. Entonces, doctor Duarte Pimentel, fue un gusto tenerte el día de hoy con nosotros. Estoy seguro que seguiremos colaborando muy activamente en esta red académica y también para otras futuras investigaciones fuera también de la red, ¿no? Claro, claro. Pues muchísimas gracias a todos, gracias por sus tiempos, sus atenciones. Yo sé que cada uno de ustedes tiene sus agendas muy saturadas. Actualmente nosotros vivimos en un tipo de capitalismo académico, es decir, hay un proceso productivo en escala industrial muy apresurado, muy apretado. Todos nosotros tenemos que cumplir con muchas tareas, muchas actividades, sean de investigación, de producir artículos, todo esto, pero también muchas demandas de nuestras universidades, centros de investigación, y empresas, Estado, bueno, donde estén. Entonces sé que el tiempo se convierte en un recurso muy, muy escaso, muy valioso, por lo que les agradezco muchísimo por la atención brindada, por estar aquí. Y bueno, es un gusto, un honor hacer parte de la red y quedo al pendiente para cualquier tipo de interactuación, de interés, de intercambiar ideas o que sea, para un café, cuando tenga la oportunidad de irme a México, según de ustedes tienen la oportunidad de venirse a Brasil, por supuesto, de igual manera serían muy bienvenidos y sería un gusto, un placer encontrarnos. Muchas gracias por todo. Gracias a ti, doctor Duarte Pimentel. Nomás para finalizar la sesión del día de hoy, si pueden abrir, bueno, les pedimos de favor, si pueden abrir sus cámaras para una foto grupal. Ajá. Aquí el doctor Espino Enríquez nos hará la toma. Uh-huh. Y tú nos dices, Lauro. Aquí voy a darle a la de 3, ¿eh? Uh-huh. Así que todos vamos a sonreír. Sí. Muy bien. 1, 2, 3. Listo, ya quedó. Ahí. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Voy a tener la